Bien, y nos vamos hasta ahora a la Cámara de Diputadas y Diputados porque se rechazó finalmente la acusación constitucional contra el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, y ya es la octava acusación que fracasa, promovida por la oposición. Roberto Carrasco nos cuenta los detalles. Hasta ahora, Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Roberto. Hola, soy Humberto, gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Claro, fueron 63 votos a favor, 63 en contra, 14 abstenciones, lo que finalmente determina que esta acusación constitucional en contra de Gonzalo Durán termina siendo rechazada. Vamos con reacciones porque esto acaba de ocurrir, noticia en desarrollo. De hecho, estamos esperando que hable el delegado presidencial de la región metropolitana. En algún momento se puso en duda su continuidad dentro de la sala a raíz de lo que está ocurriendo en Santiago. Finalmente se mantuvo y debería hablar en los próximos instantes. Estamos con el diputado Juan Antonio Coloma de la UDI. Diputado, bueno, finalmente es la octava acusación que presentan en este periodo, nuevamente se rechaza. ¿Qué es lo que se puede comentar en relación a esto? ¿Está bien fundamentada jurídicamente? ¿Qué fue lo que ocurrió? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En el pasado, muchas de las acusaciones constitucionales que por presión política, por negociación, vaya a saber uno por qué, se perdían en la sala, finalmente terminaban con la salida, con la solicitud del cargo de los distintos ministros por parte del presidente de la República. Creemos que esto quizás debiese ocurrir también en este caso. Aquí esto es una acusación que nace por el fallecimiento de dos menores de edad por no haber tomado los mínimos resguardos respecto a un partido que era evidentemente de alto riesgo. Nosotros creíamos que teníamos los votos y a última hora, y tendrán que dar sus explicaciones, tanto demócratas como demócratas cristianos decidieron abstenerse y eso fue lo que finalmente inclinó la balanza. Nosotros estábamos convencidos de que estaba debidamente fundada y basta que la gente se haga su propia imagen. Aquí quien debió haber estado cautelando la seguridad alrededor del estadio reconoció que llegó pocos minutos antes del partido en Uber, porque probablemente ese día tenía pensado quedarse en su casa. Y eso fue lo que finalmente le costó la vida a dos menores de edad. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, que esté muy bien. Ahí teníamos la palabra entonces el diputado de la UDI, secretario general del partido también, Juan Antonio Coloma. Vamos a conversar con Jaime Sáez, el diputado del Frente Amplio. Bueno, respecto a esta nueva acusación constitucional del diputado, son 8, como lo comentábamos con el diputado Coloma. Finalmente, ¿cuál es la percepción que le genera a ustedes estas constantes acusaciones y que nuevamente haya sido rechazada, en este caso, la de Gonzalo Durán? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. 8-0, ese es el récord. Me parece lamentable porque finalmente se está terminando, nos estamos acostumbrando, estamos naturalizando que las acusaciones constitucionales son una cosa así como una especie de trámite que se puede hacer ante cualquier problema que ocurra en el ámbito de lo público, donde yo creo que uno puede tener críticas y discrepancias respecto a la gestión que llevan adelante determinadas autoridades de gobierno, pero una cosa distinta es plantear que hay un incumplimiento de los deberes constitucionales y me parece que eso ha quedado perfectamente claro en este caso, una acusación completamente espuria, carente de fundamento y por lo tanto el resultado a mí no me sorprende, básicamente el mismo resultado que hemos experimentado en todas las acusaciones constitucionales contra el gobierno que hemos vivido en este periodo y veremos lo que sucede de aquí a un mes, 2 meses más, donde probablemente van a presentar otra acusación constitucional por algún otro tipo de asunto, porque prácticamente para la derecha es un deporte. Muchas gracias, diputado. Vale. Ahí tenemos entonces las primeras reacciones respecto a esta acusación constitucional en relación a lo que ha ocurrido. Hace pocos minutos yo les comentaba 63 votos a favor, 63 en contra, 14 abstenciones. Voy a ver si es que nos podemos salir un poco del cuadro para movernos un poco en relación a lo que está ocurriendo, la expectación de lo que se está viviendo en estos momentos a la espera de que salga de la oficina de las Express, de la Secretaría General de la Presidencia, el propio delegado presidencial de la región metropolitana. Estamos acá con los medios de comunicación bastante expectantes en relación a lo que vaya a ocurrir en los próximos minutos. Yo les comentaba que, según lo que nos comentó el equipo de Gonzalo Durán, él debería hablar en los próximos minutos. Estuvo en duda su continuidad al interior de la sala. Esto fue bastante rápido, comentarles un poco el proceso que terminó con esta acusación rechazada, la admisibilidad, y en ese sentido comentarles que no se llevó a cabo la cuestión previa, que es la presentación de la defensa, por lo que pasamos directamente al fondo de esta acusación constitucional. Finalmente estuvieron hablando tanto el abogado defensor como también el diputado de la UDI, Juan Fuenzalida, quien llevó a cargo la sostenibilidad de esta acusación constitucional, y finalmente entonces hablaron todas las bancadas y estuvieron votando bastante temprano en relación a la hora que se esperaba más tarde. Así que seguimos a la espera de Gonzalo Durán. Fueron clave los votos de
de la democracia cristiana, también de demócratas, sobre todo estos últimos que habían comentado ellos anteriormente que iban a apoyar esta acusación. Lo más probable, finalmente llegaron a dirimir durante las últimas horas de esta jornada que no se iban a sumar los votos a favor, y finalmente ocurrió algo similar con la democracia cristiana, por lo que se rechaza esta acusación. Vamos a estar informándoles cuando hable Gonzalo Durán acá en el Congreso Nacional. Claro, supuestamente en el momento en que desde las distintas bancadas de la oposición habían anunciado la intención de realizar esta acusación constitucional, inicialmente decían que estaban los votos, pero claro, después la gran duda estaba en cómo iban a votar desde la democracia cristiana, también desde demócratas, y finalmente por solo un voto se termina rechazando la acusación contra el delegado presidencial. Nos quedamos atentos entonces, Roberto, a ver si es que da declaraciones Gonzalo Durán, y volvemos contigo en cuanto tengamos novedades. Gracias, Roberto. Vamos ahora hasta el Congreso. Al parecer se ha retomado la sesión donde sabemos se va a votar la acusación constitucional contra el delegado Durán. Antes, es cierto, habíamos escuchado que se iba a suspender por falta de quórum. A esta hora habla entonces el abogado de Gonzalo Durán, si no me equivoco. A ver, escuchemos. No, que ignoren la ley, no que desestimen la ley. Y lo que está haciendo la acusación constitucional es pedirle que obvíe, y perdón, esto lo dice textualmente, esa formalidad. Formalidad. Pero si es un requisito legal que tiene que contar con un informe previo, verbal o escrito, de Carabineros para poder suspender. Entonces, yo nunca lo había visto, que autoridades le pidieran a otra autoridad que violara la ley y que esto se pusiera por escrito y que esto fundara una acusación constitucional. Es decir, se le pide al delegado presidencial que ejerza ni siquiera su criterio, sino que sea arbitrario, que sea ilegal su actuar para evitar una acusación constitucional. Insisto, esta acusación constitucional no tiene ni sustento jurídico, no se menciona una infracción directa de la Constitución, como ilustró el profesor Palma, que era necesario en una acusación constitucional. Se va y se solicita que un funcionario público viole la ley, que ignore los requisitos, porque serían una formalidad. La verdad que se tomaron las medidas que se estimaron adecuadas por el órgano competente. El órgano competente, el que sabe de orden público y seguridad, es Carabineros. Es por eso que las directivas de funcionamiento se comunican entre la empresa de seguridad y el OS10, que es el órgano encargado de Carabineros para velar por la seguridad privada, la relación con la seguridad privada. Es decir, los planes de seguridad se comunican entre las personas que saben de seguridad. A mí me parece que esto es como de toda lógica. Yo no sé si lo que se esperaba era que el delegado presidencial le dijera a Carabineros: no, ¿sabe qué? No es solo un carro lanzaagua, sino que es una radio patrulla. Yo quiero... Pero ¿quién es el que sabe? ¿Quiénes son los expertos en la materia? ¿Quiénes son los encargados en nuestro ordenamiento jurídico del orden público? En la operativa, Carabineros. Y Carabineros sabe, y Carabineros son quienes toman esas decisiones. Fue muy ilustrativo también, y una vez más cito al general Espinosa, cuando dijo: estas decisiones son colegiadas, porque efectivamente lo que uno ve en esa reunión del 3 de abril
es que todos quienes participan son quienes, dentro de su ámbito de competencia y expertise, toman las medidas para poder frenar o tratar de impedir hechos violentos, ilícitos. Pero cuando hay alguien con voluntad, obviamente que se puede saltar ese plan. ¿Qué es lo que ocurre en un Estado de Derecho? Cuando alguien no cumple con esas medidas, se le sanciona. Y por eso se han emitido procedimientos sancionatorios en contra del organizador. Quisiera simplemente dar cuenta de cómo la acusación constitucional es consciente de su debilidad. En el propio escrito, la acusación constitucional devela que efectivamente solo se puede acusar a un delegado presidencial por causales o infracción directa de la Constitución. Lo dicen. Entonces tratan de darle una justificación. Pero cual Raskolnikov terminan confesando su falencia en la base. Y les voy a citar la página 11 de la acusación constitucional. Sobre lo señalado, hasta acá es fundamental para los acusadores explicar que, en definitiva, las infracciones manifiestas a la ley 19.327 de derechos y deberes de espectáculo de fútbol profesional, que se han descrito y que se le recae al señor delegado presidencial, son además y tratan de meterlas en infracciones constitucionales. Pero todo lo escrito, incluso todo lo argumentado por su intermedio, señor presidente, por el honorable diputado Fuenzalida, en peor de los casos da cuenta de una infracción legal, no constitucional. Por tanto, se cae. Si uno se rige, se determina por la Constitución y los requisitos establecidos en el artículo 52, numeral segundo, letra E, no se dan los requisitos. No hay requisitos para aceptar esta acusación. La contorsión intelectual de tratar de cuadrar el círculo metiéndolos en el artículo 6 de la Constitución. El artículo 24, inciso segundo, cuando ya ha quedado claro, basta leer la Ley Orgánica Constitucional 19.175, artículo segundo, que ya no le da atribuciones al delegado presidencial sobre orden público. Y todos los que sabemos algo de derecho sabemos que cuando el legislador modifica una norma es porque tiene una voluntad de hacer un cambio. Ese cambio era sacarle las atribuciones y los deberes de orden público del delegado presidencial para el Ministerio. Bueno, ahí estamos escuchando al abogado defensor del delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, mientras se discute, cierto, todo esto que tiene relación con su acusación constitucional que hoy se vota en la Cámara de Diputados y Diputadas. 11 de la mañana.